Te dijeron que Napoleón Bonaparte era un genio militar, un héroe que liberó Europa del feudalismo. Te mintieron. La verdad es mucho más brutal y explica perfectamente por qué el mundo sigue siendo un matadero dirigido por psicópatas con poder. Imagina por un momento esta escena. Es diciembre de 1812. Las llanuras rusas están cubiertas de nieve y cadáveres. Más de 400.000 soldados franceses yacen muertos o agonizando en el hielo. ¿Y dónde está el gran emperador? Napoleón ya había abandonado a su ejército semanas antes, huyendo en trineo hacia París para salvar su pellejo mientras sus hombres morían como animales. Esta no fue una excepción, fue su método. Entre 1803 y 1815, este hombre sacrificó deliberadamente 6 millones de soldados europeos para alimentar su megalomanía imperial. 6 millones de padres, hijos y hermanos convertidos en carne de cañón para satisfacer el ego enfermo de un solo individuo. ¿Te suena familiar? Es exactamente la misma mentalidad que hoy exhiben los líderes que envían jóvenes a morir en guerras innecesarias mientras sus propios hijos estudian en universidades europeas. Putin enviando rusos a morir en Ucrania, líderes occidentales perpetuando conflictos en Medio Oriente, dictadores africanos masacrando poblaciones enteras. Todos siguen el manual napoleónico: sacrificar vidas ajenas por poder personal. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, suscríbete, porque lo que viene va a cambiar completamente lo que creías saber sobre la historia que nos enseñaron. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo un corso de segunda categoría logró convencer a millones de europeos de que valía la pena morir por él? La respuesta te va a hacer entender cómo funcionan los dictadores modernos. Napoleón no inventó nada. Simplemente perfeccionó técnicas de manipulación masiva que hoy reconocerías inmediatamente. Primero, se apropió de una revolución popular y la pervirtió para sus fines personales, exactamente como hicieron Stalin con la Revolución Soviética, Hitler con el descontento alemán, o como hacen hoy los populistas que prometen cambio y entregan más opresión. Su estrategia era diabólicamente simple: crear la ilusión de que Francia estaba constantemente amenazada por enemigos externos. ¿Te suena? Es la misma táctica que usan todos los autoritarios: inventar crisis permanentes para justificar poderes excepcionales. O me das poder absoluto, o todos moriremos, decía Napoleón. O me votas, o los inmigrantes nos invadirán, dicen los demagogos actuales. El sistema que permitió a Napoleón masacrar continentes enteros nunca desapareció. Simplemente evolucionó y se perfeccionó. La misma estructura que legitimaba el saqueo civilizador de Europa es la que hoy justifica intervenciones humanitarias que destruyen naciones completas. ¿Quién financiaba las guerras napoleónicas? Los mismos banqueros que prestaban dinero a todos los bandos en conflicto. La familia Rothschild, por ejemplo, hizo su fortuna financiando tanto a Napoleón como a sus enemigos. ¿Casualidad? Claro que no. Son los ancestros directos de quienes hoy lucran con conflictos globales, vendiendo armas a todos los bandos y reconstruyendo lo que ellos mismos ayudaron a destruir. La propaganda napoleónica presentaba cada invasión como liberación. Cuando atacaba Austria, liberamos al pueblo austríaco del despotismo. Cuando invadía España, liberamos a los españoles de la ignorancia. Cuando masacraba rusos, liberamos a Europa del barbarismo oriental. ¿Te suena conocido? Es idéntica a la propaganda que justifica invasiones modernas como defensa de la democracia o lucha contra el terrorismo. Napoleón estableció el prototipo perfecto del líder carismático que promete grandeza nacional mientras esquilma recursos públicos para financiar sus obsesiones personales. Su imperio
Fue el laboratorio donde se probaron por primera vez métodos de control masivo que hoy te parecerían familiares. Censura total de prensa, espionaje estatal, nacionalismo fabricado artificialmente y culto fanático a la personalidad del líder. Cada dictador del siglo XX y XXI estudió su manual. Hitler copió sus desfiles militares y su propaganda nacionalista. Stalin adoptó su centralización extrema del poder. Pinochet imitó su justificación del terror como mal necesario. Xi Jinping replica su culto a la personalidad. Todos aprendieron de Napoleón cómo manipular el patriotismo para justificar atrocidades, cómo crear enemigos externos para unificar internamente, cómo presentar la agresión como defensa legítima. Pero aquí viene lo más escalofriante. Napoleón no era un loco impulsivo, era un psicópata calculador que documentó meticulosamente sus métodos de manipulación y exterminio. Y esos documentos fueron sistemáticamente ocultados durante más de 2 siglos. Cuéntame en los comentarios, ¿reconoces estos mismos patrones de abuso de poder en tu país hoy? ¿Qué similitudes ves entre esta figura histórica y los líderes actuales? En 1998, los archivos británicos desclasificaron correspondencias secretas que destrozan completamente la leyenda napoleónica. Cartas donde admite sin pudor que la gloria vale cualquier precio en vidas humanas y que considera a sus soldados números reemplazables en el tablero del poder. En una carta a su hermano José, fechada en 1807, Napoleón escribió textualmente: «Un hombre como yo se preocupa poco por la vida de 1 millón de hombres». En otra, dirigida a su ministro de guerra en 1809, «La Francia puede soportar esta pérdida de hombres mejor que yo puedo soportar la pérdida de mi reputación». ¿Sabías que tenía un método específico para calcular cuántos soldados podía sacrificar en cada campaña sin poner en riesgo su popularidad? Sus asesores habían desarrollado fórmulas matemáticas que determinaban el punto de equilibrio entre bajas militares y apoyo popular. Si las muertes superaban cierto porcentaje, aumentaba la propaganda patriótica. Si aún así el descontento crecía, inventaba una nueva amenaza externa. Pero la revelación más escalofriante está en sus memorias privadas, descubiertas en 2003 en los archivos vaticanos. Napoleón admite que deliberadamente prolongaba las guerras, porque un pueblo en guerra permanente no tiene tiempo para cuestionar a su líder. Reconoce que muchas batallas fueron innecesarias militarmente, pero esenciales políticamente para mantener a la población francesa en estado de movilización constante. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que 6 millones de europeos murieron no por gloria, ni por Francia, ni por ideales revolucionarios. Murieron para satisfacer las necesidades psicológicas de un narcisista que había descubierto que la guerra permanente era la herramienta perfecta de control social. Y aquí está la conexión que te va a helar la sangre. Exactamente la misma fórmula se sigue usando hoy. La guerra contra el terror, que lleva décadas sin resolverse. Los conflictos humanitarios que nunca terminan. Las crisis migratorias que se perpetúan artificialmente. Todas siguen el modelo napoleónico. Crisis permanente para justificar poder excepcional. Esta verdad fue sistemáticamente ocultada durante más de 2 siglos porque destruye el mito del líder necesario, que justifica autoritarismos modernos. Si la gente supiera que el gran Napoleón era un psicópata calculador que veía a los seres humanos como fichas de ajedrez, empezaría a cuestionar por qué seguimos eligiendo líderes con exactamente el mismo perfil psicológico. La narrativa heroica de Napoleón beneficia directamente a las élites actuales que necesitan que creamos en salvadores providenciales para mantener sistemas de poder concentrado. Por eso, nunca te enseñaron
que Napoleón restauró la esclavitud en las colonias francesas después de que la revolución la había abolido. Por eso omitieron que estableció campos de concentración para prisioneros de guerra. Por eso silenciaron que ordenó genocidios sistemáticos en Haití y España. ¿Quieres más pruebas de cómo nos manipularon? Napoleón escribió en 1811, la historia la escriben los vencedores, pero la leyenda la construyen los que controlan la educación. Él mismo diseñó el sistema educativo que perpetuaría su mito durante siglos. Un sistema que sigue funcionando hoy, presentando a dictadores como héroes necesarios y a masacres como sacrificios patrióticos. El genio militar napoleónico es otra mentira. Sus victorias se debían a una ventaja tecnológica y logística temporal, no a brillantez estratégica. Cuando esa ventaja desapareció, demostró ser un comandante mediocre que compensaba la falta de talento con exceso de brutalidad. En Leipzig perdió 90.000 hombres en 3 días por pura incompetencia. En Waterloo, su arrogancia causó una derrota que pudo haberse evitado fácilmente. Pero el aspecto más siniestro de su legado no son sus crímenes de guerra. Es haber demostrado que las masas pueden ser convencidas de adorar a sus propios verdugos si la manipulación se diseña correctamente. Napoleón probó que un pueblo puede ser llevado a celebrar su propia destrucción si se le vende como grandeza nacional. Esa lección no se perdió. Cada régimen totalitario del siglo XX aplicó sus técnicas. Cada democracia moderna usa versiones suavizadas de sus métodos. La diferencia entre 1800 y 2024 no es que hayamos superado el napoleonismo, es que se ha vuelto más sofisticado y menos visible. Los algoritmos que te muestran enemigos artificiales en redes sociales, la polarización que te hace ver amenazas donde no las hay, el miedo constante que te hace suplicar por más vigilancia y menos libertad. Todo esto son evoluciones tecnológicas de técnicas que Napoleón desarrolló hace más de 2 siglos. La verdad sobre Napoleón nos libera del engaño de buscar líderes fuertes, que siempre terminan siendo verdugos de sus propios pueblos. Su historia explica por qué seguimos eligiendo narcisistas que prometen grandeza y entregan destrucción. Nos ayuda a entender por qué los sistemas políticos modernos producen sistemáticamente el mismo tipo de psicópata con diferentes máscaras. Conocer esta verdad es un acto de liberación, porque nos permite ver los patrones antes de que sea demasiado tarde. Cuando un político promete hacer grande tu país a costa de sacrificios, ya sabes qué esperar. Cuando alguien dice que los enemigos externos justifican poderes excepcionales, ya reconoces la trampa. Cuando te piden que adores al líder por encima de tus propios intereses, ya sabes que te están convirtiendo en cómplice de tu propia destrucción. Si esta verdad te hizo entender cómo funcionan realmente los sistemas de poder, compártela con otros que necesitan despertar. Dale like si crees que es hora de que conozcamos la verdadera historia, no la versión que nos vendieron para mantenernos sumisos. Es hora de cuestionar todas las verdades oficiales que nos enseñaron. Si mintieron sobre Napoleón durante más de 2 siglos, ¿sobre qué más nos han mentido? Si convirtieron al mayor psicópata de la historia en un héroe de los libros de texto, ¿qué otros genocidas nos presentaron como salvadores? La historia real del mundo no es la que te enseñaron en la escuela. Es mucho más brutal, pero también mucho más esperanzadora. Porque cuando entiendes cómo funciona realmente el poder, también entiendes cómo resistirlo.